Muy buenos días, hoy nos encontramos con Diana González, una mujer luchadora y realmente de un gran orgullo poderte tener acá, porque tu historia es una inspiración para todas las mujeres. Realmente te agradezco el espacio y bueno, cuéntanos qué hace hoy día Diana González. Bueno, primeramente, muchas gracias por la oportunidad, ¿verdad? De poder estar contando lo que es mi historia. Eh, yo trabajo para el programa de agricultores, se llama AgroCare Health Program, aquí en Beaufort Jasper, y me encargo de coordinar todos los servicios que los farm workers necesitan. Genial. ¿Y de dónde eres? Yo soy de Puerto Rico, De Puerto original. Rico. Ok. ¿Hace cuánto estás en la región, en el Low Country? Estoy aquí desde el 2015. Estamos en el mes de las madres y por eso te tenemos en este espacio y gracias por querer compartir tu historia porque sabemos que no pasaste un momento fácil y no solo para ti, sino para tu familia. Fue un momento de mucha transición, pero quisiera que tú nos contaras qué fue lo que sucedió. Cuando yo quedé embarazada, después de 6 años deseando tener un bebé, quedó embarazada. Como al aproximadamente los 2, 3 meses, me hacen la prueba del MAT21, Ujú. que es la que te dice si alguien viene, si el bebé tiene algún tipo de problema congénito. Mi bebé salió positivo para el síndrome Down. Después de eso, yo decidí 100% tenerlo, 100% siempre. Pero conforme pasaba el tiempo, todo salía bien, todo estaba bien. Y cada vez que yo iba al hospital, porque tenía que ir semanal, yo veía este letrerito que dice Count Your Kicks. Y yo decía, sí, ok. Pero como mamá, que ya había tenido otro bebé, yo decía, o sea, eso a mí no me va a pasar. O Ujú. sea, eso a mí no. Tan pronto siguen pasando los tiempos, todo está bien, pero un día yo dejé de sentir mi bebé. Y ahí es donde es el punto como importante, porque muchas veces pensamos porque tenemos 2, 3 hijos, eso no nos va a ocurrir a nosotros. Ujú. Y es importante estar atento a los cambios que hace nuestro cuerpo. Cuando yo llegué al hospital, ya mi bebé ya había roto fuente y mi bebé ya estaba muerto. Pero la transformación o cómo, ¿verdad? Como Dios trató conmigo comienza exactamente ese día donde yo tengo a mi bebé, porque ahí es donde él me cambia de trabajo, o sea, yo digo, yo necesito que otras mamás escuchen esto para que no pasen por lo que yo pasé, porque es muy fuerte, Claro. pero sí podemos sobrellevarlo. ¿Y cuánto tiempo tenías cuando dejaste de sentir a tu bebé? El día que me tocaba parirlo, Ah, era en el 38 mismo semanas, día. Ok. sí. Ujú. Ok. ¿Y en todo el embarazo te sentiste bien? O sea, realmente no hubo ningún tipo de alerta por ningún lado. No había forma de... ¿Qué? No, no hubo ningún tipo. Sí, en la primera cita me comentaron que, pues, con los bebés con síndrome de Down, pueden morir en el parto. O sea, a mí siempre me prepararon para que pudiera pasar después de que mi bebé naciera. Pero yo nunca mentalmente me preparé para que pasara estando en mi barriga. Claro. Y cuando veías esa aplicación, cuéntanos de qué se trata esa información que veías ahí en las citas médicas. Count Your Kicks, que te ayudan a Es una monitorear los aplicación movimientos de tu bebé. gratuita en Por muchos ejemplo, tipos de idioma. ellos te dan como un brazaletito y tú vas por medio de horas, vas monitoreando. Claro, si tú sientes que tu bebé no se está moviendo, en una hora tú dices, algo está pasando. ¿Por qué no se está moviendo? Y ha salvado muchas, muchas vidas. Wow, increíble. Y entonces tú vas al médico y te encuentras con esta noticia muy triste para todos ustedes. Ujú. Tienes tu parto y comienza otro proceso. Tú eres madre de ¿cuántos hijos? Una. Ok, y Una claro, niña. comienza una Una niña. transición ¿Cuántos años muy, muy tiene? fuerte Ahora mismo porque, tiene digamos, 7. venías ya con 7. un diagnóstico que obviamente hace que la vida, te imaginabas de pronto un estilo de vida muy distinto, porque claramente un diagnóstico con síndrome de Down hace que la vida sea diferente, Sí. pero estabas abierta a esa nueva vida. Ahora tu bebé te regaló una nueva vida.
exactamente, Sí. totalmente diferente. Ujú. Cuando les digo que yo conocí primeramente a Dios, que, o sea, si Él no me hubiese sostenido, yo no hubiese podido seguir adelante. Mis amistades, o sea, ahí realmente conocí quién iba a estar, quién estaba conmigo realmente. Mi familia, que nunca me dejaron sola, nunca. Y mis pastores, que en ese momento no eran mis pastores, pero al final se convirtieron en ellos, porque realmente fueron personas que me ayudaron en el proceso. Inclusive mi doctor, mi OBG, fue muy bueno, fue muy comprensivo. Él llegó y preguntó qué pasó, porque, o sea, él no estaba. Yo empecé labor de parto como a las 7, pero yo dije, si llego ahora, voy a estar mucho tiempo en el hospital, o sea, mejor llego cuando ya esté a punto de parir. Pero a veces decimos esas cosas y no nos damos cuenta que a lo mejor si llegamos a tiempo, podemos salvar la vida de nuestro bebé. Claro. Pero entonces, yo creo que el tener un apoyo familiar, de amigos en la iglesia, es muy importante para sobrellevar el proceso. Ujú. Claro, y que cada minuto, cada hora en un embarazo, en un parto cuenta. O sea, Ujú. si digamos una mamá está pensando en, no, yo me voy hasta el último momento porque, bueno, pero tienes que estar monitoreando también a tu bebé, porque muchas cosas pueden pasar en ese momento que hay madres primerizas y madres no primerizas, yo digo, cada embarazo y cada parto es una experiencia completamente diferente. Sí, así por eso digo, o sea, porque ya tuvieras 5 hijos, no quiere decir que este embarazo va a ser igual. Ujú, Y cuando hablamos del embarazo, siempre damos por hecho que uno queda embarazada, tiene el bebé, ujú. pero no se habla de las complicaciones realmente, o sea, como la muerte fetal. O Claro. sea, las personas no quieren asustar a las mamitas y menos cuando son primerizas, Ujú. pero hay que hablarlo porque puede salvar la vida de alguien. Importante que personas como tú estén contando esto porque nutren a muchas mamás para que estén monitoreando, para que usen los recursos que hay, como nos cuentas de esta aplicación. Y bueno, estar ahí pendiente, los controles. ¿Cuántas mamás no van a los controles porque como que, ¿para qué? Exacto. Y Y realmente eso es nuestra fundamental. cultura como tal, somos muy fuertes, somos muy tough, ¿verdad? Entonces decimos, yo puedo con esto, yo puedo con todo, pero en realidad nosotros tenemos que saber que la personita que está creciendo dentro de nosotros todavía no es lo suficiente fuerte. Ujú. Entonces, nosotros sí podemos aguantar los dolores de parto hasta las 2 de la mañana, pero el bebé no puede aguantar ese estrés. Entonces, en ese momento que él trata de salir y nosotros nos aguantamos, quizás puede ocasionar la muerte también. Claro. Entonces es muy importante que nos llenemos de información, ¿verdad? Que nos nutramos. No sé si las mamitas saben de Pasos en tu embarazo. Ese programa le enseña a las mamitas cómo lidiar con su embarazo, ¿verdad? Paso por paso, los primeros meses, a finales, qué debe hacer, qué necesitan, las ayudan con Medicaid, con todo. Entonces, es importante que nosotros sepamos de los recursos disponibles que cada mamá puede utilizar. Claro, y lo que tú me contabas antes, que llega este programa también de Pasos en tu embarazo a ti, y qué importante realmente de admirar a todas estas mujeres que han creado todos estos programas porque realmente esa información es muy importante, una mamá primeriza y también migrante, o sea, son dos cosas que no conoces el sistema, no te sabes mover, además de todo tienes un embarazo, digamos, cuando eres primeriza o llegaste y la situación médica aquí es completamente diferente y tienes ya otros hijos. Qué bueno tener esta plataforma donde también te nutren, donde te explican qué importante es cuando tienes al bebé también de la muerte súbita. Son cosas que se tienen que hablar. Sí, y muy importante que ellas también las ayudan.
con los recursos. O sea, les llenan el WIC, les proveen las aplicaciones para el Medicaid. O sea, es bastante comprensivo lo que ellas hacen. También le dan ropitas, pampers. O sea, se encargan de darle un seguimiento a estas mamitas que ¿verdad? Necesitan saber la información. Y yo estoy muy agradecida que ellos me dieran la oportunidad de hablar con las mamitas para poder no asustarlas, pero sí que conozcan que, ¿verdad? Que contar sus pataditas, saber sus cambios en el cuerpo, que si tu cuerpo le envía una señal de preocupación, le hagan, ¿verdad? Caso y no digan, eso se me quita ahorita o esto no me pasó con el embarazo anterior. O sea, es muy importante conocernos como mamás, ¿verdad? Y decir, ok, yo siento que esto no está bien, vamos a tratarlo. Cuando sucede todo esto, tú encuentras un apoyo en Dios, en tu círculo de amigos, familia y demás. ¿Cómo transcurriste este proceso? Teniendo al bebé, yo siempre decía que si a mí me pasaba, yo me moría. Ujú, Entonces yo decía, o sea, si a mí me pasa, yo me muero. O sea, yo tomé mil medidas en mi embarazo para que mi bebé no se enfermara, para que cuando naciera tuviera mis vacunas se pasaran a él, que fuera inmune a muchas cosas, ¿verdad? ujú. Porque yo en realidad me estaba preparando para su condición que venía. Y yo me acuerdo que mientras yo estaba tratando de tenerlo, yo decía, Señor, yo me voy a morir. Y yo escuché que él me dijo, tú no puedes morirte, tú tienes más hijos, ¿verdad? Entonces yo dije, ok, yo tengo que ser fuerte. Ahora soy yo la que tengo que ser fuerte. Recuerdo que cuando mi bebé, la de 7 años, entra al cuarto y yo le trato de explicar, o sea, yo creo que se me rompió más el corazón de tener que explicarle a ella, tu hermanito no está, ¿verdad? El que escucha, el que tú esperabas con tanta ilusión, ¿verdad? Luego llegar a la casa y yo tenía todo ya listo para su llegada, o sea, es un proceso muy fuerte, pero yo siento que no, yo no sí lo sufrí, porque sí, o sea, sí uno lo sufre, pero yo lo sentí como un impulso a que otras mamitas no lo pasaran. Yo decía, si yo lo pasé y Dios me dio la fortaleza para estar como estoy, yo necesito decirle a otras mamás para que no pasen por esto, ¿verdad? Y no es que el 100% de los bebés van a ser, ¿verdad? Van a nacer, pero se pueden evitar muchas muertes fetales. Claro. Y claro, es que tú ya venías preparándote en un proceso de una Sí, maternidad distinta. sí, Y bueno, tener todo listo, en verdad que llegar a ese espacio y no estar con él, pero tú sentirlo aquí en tu corazón, creo que eso fue lo que más, lo que te pudo llenar de motivación para sí. seguir. Pero ¿recibiste algún tipo de apoyo psicológico? ¿Sentiste que era parte del proceso o sentiste que, cómo fue esa parte? O de pronto los médicos te dijeron, ok, ahora este es el camino cuando sucede una pérdida. Sí, como comenté, tenía demasiado apoyo de mis amistades, de mi familia, que yo recuerdo que tan pronto yo a las 3 de la mañana, el bebé nació a las 3:44. Y yo recuerdo que como a las 4 yo llamé a mi tía que vive en Orlando y ella corrió donde mí. O sea, cuando yo volví a abrir los ojos ya ella Ya estaba estaba conmigo. ahí. Ujú, A mí me permitieron tener todo el tiempo que yo quería con mi bebé. O sea, yo pude despedirme, o sea, yo pude dejarlo ir. ujú, Y como ya yo venía preparándome desde mucho antes, o sea, todo el embarazo yo me preparé para que si pasara, yo estar fuerte. ok, Entonces, yo creo que tan pronto yo tuve el bebé, el doctor Octavio Meléndez, él fue mi primer psicólogo. O sea, él fue el primero psicológicamente que me dijo, todo está bien, tranquila. Porque muchas veces las mamás cuando tienen una pérdida sienten que fue su culpa. ujú. Y en algún momento yo lo pensé, o sea, yo dije, o sea, yo no me di cuenta, pero no. También existe a Harper, no recuerdo muy bien el nombre,
pero también te ayudan a ayuda psicológica. En realidad, mis psicólogos fueron los pastores y mis amistades. Yo Ok. creo que de tanto que yo conté lo que me pasó, que yo misma me lo entendí. O sea, Ujú. no es, muchas personas se quedan cerraditas. A mí no me permitieron eso. Yo tan pronto me metía a la cama, me sacaban. Si yo estaba llorando, me decían, es importante llorar, pero tampoco, o sea, no te dejes caer. Yo decía, Ujú. o sea, no puedo. Y cada vez que yo lloraba, y yo decía, ok, Diana, lloraste, pero ahora fuerte, Sigamos. sigamos. Ujú. Y incluso el hablar en pasos en tu embarazo me ayudó demasiado. O sea, porque yo decía, yo tengo que ser fuerte para que otra mamá no lo pase. Claro. Es muy importante la ayuda psicológica Ujú. en este caso, porque no todas las mamás cuentan con el apoyo que yo conté. Ujú. Entonces, es importante hablarlo con un profesional para que te dé tu tiempo de duelo. Es muy importante porque muchas personas, muchas mamitas tienen todo en su casa ya listo. Entonces, pasar el tiempo de duelo y que la mamá sea quien se deshaga de las cositas, o sea, porque no puede ir alguien más y quitar todo del cuarto. No, porque la mamá, o sea, yo necesitaba pasar ese tiempo de duelo y yo era la que tenía que decidir cuándo yo lo podía soltar, ¿verdad? Porque cuando hay una pérdida muchas veces alguien va, quita todo para que la mamá no vea, pero entonces le quitan también el tiempo de duelo de su mamá. O sea, era mi bebé, yo lo cargué, o sea, yo tengo que dejarlo ir. Muy importante que la ayuda psicológica sea principal en el caso. Y que toda la familia y amigos sean conscientes de eso, porque lo que tú dices, esa persona que de pronto llega a la casa y retira las cosas, no lo está haciendo con una mala intención, sino Ujú, tratando de prevenir esa otra crisis que puede tener la mamá, pero realmente eso afecta más. Porque sí. es como que la mamá de pronto se va a sentir no validada, como si sus emociones o su hijo no hubiesen tenido valor dentro de la vida de todos para tener que retirar todo y que no pasó nada. Entonces, sí, importante que no solo la mamita esté asesorada en la parte psicológica, sino también se involucre la familia y acepten y la apoyen en ese proceso, porque cada mundo es distinto y cada reacción a una pérdida es muy distinta. Demasiado. Incluso la mamá tiene que ser muy fuerte, porque, y el papá, porque el papá va a ser el apoyo, los hermanitos, la familia, el abuelo, toda la familia lo espera con mucha ansia. Entonces, el proceso de la mamá tener que ir luego o a la funeraria. O sea, es un proceso que tampoco es fácil porque tú dices, o sea, yo lo esperaba aquí conmigo. O sea, y incluso tu cuerpo espera a un bebé. O sea, las hormonas están produciendo leche. La leche. Ujú. Tu cuerpo necesita el olor. O sea, es un proceso que toma tiempo. No es que tú pierdas a tu bebé hoy y mañana sigues por ahí. O sea, es muy, y las personas que tengan alrededor tienen que ser comprensivas. Ujú. Muchas veces hay personas que dicen, tú perdiste a tu bebé y estás así como si nada. Entonces tú dices, ¿estoy yo haciendo algo mal? O sea, tendría que estar muriéndome. Ujú. Pero, o sea, cada persona tiene su momento de duelo y es importante que cada mamá lo pase para que pueda continuar. Exacto, y tener gente empática alrededor. Si realmente hay alguien no empático, es mejor alejarse de esas personas porque realmente no aportan en esos momentos nada. Y lo que más se necesita es un sistema de apoyo, que todos estén unidos y también, hablando del papá, eh, a veces sí, se enfoca solo la mamá, pero también el papá tuvo una pérdida, los niños tuvieron una pérdida, sus hermanos. ¿Cómo fue en tu caso esa situación en casa? Mi esposo estuvo conmigo en el parto y él no fue que lo aceptó bastante bien, Sí. porque, o sea, sí, era un bebé que iba a ser, que es, aunque ya no está, muy querido. Ujú. Siempre lo ponemos como parte de nosotros, porque dicen, ¿cuántos hijos tienes? Yo normalmente a quien conozco digo, tengo dos, pero tengo uno en el cielo, Sí. ¿verdad? Pero mi esposo fue muy fuerte. Él, si me veía caer, que bajaba los brazos, él me los levantaba y me decía, vas a estar bien. O sea, y de acuerdo a mi hija, sí fue un poquito más difícil,
porque ella no podía entender por qué su hermanito no estaba con ella. Pero nosotros también le dimos a ella la oportunidad de despedirse del bebé. Muchas veces cuando, ¿verdad? Cuando una mamá tiene una pérdida, prefiere no enseñárselo a los niños, pero yo sentí que para mi hija iba a ser importante cerrar ese ciclo. Cerrar ciclos es muy importante, no solo para una mamá que perdió un hijo, ¿verdad? Sino en todas las cosas de la vida. Yo entendí que ella tenerlo, abrazarlo, despedirse, iba a hacer que ella aceptara que ya el bebé no iba a estar. Incluso en la casa nosotros tenemos sus cenizas. Nosotros tenemos una cajita guardadita que tiene todas sus cosas y él está ahí. O sea, cada vez que yo le digo, ella me dice, ¿por qué no lo tenemos? Y yo, mamita, él está en el cielo, pero podemos recordarlo. Siempre tenemos que recordarlo. O sea, que es importante que también le demos el espacio a los hermanitos para que sanen. Ujú. Claro, porque como a las mamás, como a los papás, se hacen una idea de la nueva vida que viene, de cómo voy a jugar, de qué es lo que voy a hacer, cómo decoré este espacio, lo que le hice a mi hermanito, y llegar y encontrarse con que ya no está. Y bueno, es bien difícil y a veces tampoco se les siente empatía por los niños. Y qué importante el proceso realmente de admirar, te admiro mucho porque esa toma de decisiones tan correcta y acertada en el momento indicado, porque es que solo tenías un momento, o sea, tomaba la decisión de verlo ahí con ustedes, era ese momento, ya no había nada más que hacer, o sea, si no tomaba la decisión ese día, la oportunidad se perdía. Entonces, qué buena decisión tomaste para tu hija también, porque fue un parto respetuoso, porque tú pudiste despedirte de tu bebé. Muchas mamás no pasan por ese proceso. Muchas veces nacen ya sin vida y se los quitan y no se pudo despedir nadie del bebé. Y ahí creo que el duelo se hace más largo. Sí, yo entiendo que el cerrar el ciclo es muy importante. Ujú. Entiendo que ese momento, yo recuerdo en el hospital, eh, fue una locura porque yo tenía más de 20 personas dentro, toda mi familia. Eh, Era como nosotros no celebramos su muerte, más bien, no, o sea, celebramos que estaba con nosotros. Estuvimos todos en familia, hablamos, relajamos, comimos. em, Cada cual pudo abrazarlo. O sea, cada persona pudo ir y despedirse de él. Yo sí me hubiese gustado más que después, como 1 o 2 meses luego, yo dije, o sea, sí me hubiera gustado tomarle fotos, más fotos. O sea, como si en ese momento hubiera llamado a alguien para que le tomara unas fotos bonitas, o sea, o sea, que fuera, que yo tuviera más. Pero en ese momento yo sentí que realmente no me acuerdo mucho porque fue todo, yo me recuerdo de todo como si fuera una película, ¿verdad? Como cuando llegué al hospital, cuando me dijeron que no tenía Yo siento latidos. que así son los partos son como una película y los primeros meses son como algo ahí, como que ahí van recordándose. Sí, fue todo, o sea, yo lo recuerdo todo como si fuera, como pasara como en cámara lenta, ¿verdad? Que primero fue el parto, después lo que pasó, lo que pasó, lo que pasó. Y digo, yo siento que yo sí tuve todo lo que necesité en ese momento. O sea, nosotros fuimos a despedirlo, tomamos fotos, sí, nosotros tenemos fotitos, eh, tiene fotos con mi nena, o sea, sí, nosotros tuvimos el tiempo y el hospital nos los permitieron. O sea, yo tuve el bebé a las 3:44 y no fue como hasta las 6 que yo me fui del hospital. O sea, que yo tuve todo el día para tenerlo. O sea, yo sí lo olí, yo sí lo tuve cerquita. O sea, yo tuve la oportunidad de decirle adiós. Qué importante eso. Y bueno, esa es tu manera, digamos, de pasar ese duelo, porque obviamente también se respeta que hay familias que deciden no tenerlo en ese tiempo o no se les da la oportunidad. Y está bien, cada familia y cada personalidad es importante respetarla. Y bueno, en realidad, qué fuertes todos ustedes que pasaron, hicieron como no una celebración, pero sí como un momento de disfrutar la vida de él, de verlo ahí,
de poderlo tener un ratico más con ustedes. Eh, Sí, tan pronto nosotros lo tuvimos, nosotros llamamos a los pastores, que en Ujú. ese momento no eran, eran solamente conocidos, ¿verdad? Entonces ellos fueron y oraron por nosotros, oraron por, ¿verdad? Porque, por el bebé, porque Dios nos dé fortaleza a nosotros, ¿verdad? Porque yo siento que la fe es lo único que nos puede agarrar, ¿verdad? Entonces, si nosotros no, ¿cómo vamos a sobrellevar esto? Porque yo me hubiera tirado por un puente, como quien dice, o sea, si yo no hubiese tenido el apoyo de mi familia, o sea, ¿cómo yo iba a poder sobrellevar esto? Le digo, no, es muy importante el apoyo. Qué bueno que tuviste eso. Y quienes, digamos que han migrado y no tienen todo ese apoyo, hay que buscarlo en el lado profesional porque realmente es muy importante. En ese momento las hormonas tampoco nos están ayudando mucho. Entonces es importante siempre tener una voz alrededor y que mejor de un profesional o de alguien que sientas que va a ser realmente ese gran soporte. ¿Qué Así. último mensaje le podrías dejar a las mamitas? Cada patadita cuenta. Cada cambio de tu cuerpo cuenta. No todos los embarazos son iguales. Y no importa si tu comadre te dice, tranquila, ya no pasa nada. Eso, eso después se te quita. No, si tú como mamá sientes que tú sientes la necesidad de visitar a un proveedor médico 10 veces al día, hazlo. Si puedes asistir a pasos en tu embarazo para que te llenes de información, ¿verdad? Para de conocimiento, para que no tan solo con el embarazo, sino después del parto. ¿Cómo puedes prepararte, verdad? Porque este tema es un tema muy delicado del que nadie habla, pero sí deberíamos de tratarlo más. Sí, es importante y el siguiente proceso, ya después de que nace, también es otro proceso de estar pendiente de todo el tema del colecho, que es una situación bien compleja, bueno, y que hay que siempre estar bien informados. Así es. Ujú. Mil gracias por este tiempo, en realidad eres una madre muy inspiradora. Gracias. Abrazo tu fortaleza y bueno, espero que esa fortaleza te lleve a darle esta información a muchísimas más mamás, porque de eso se trata. Creo que esa es la misión que dejó tu hijo, te dejó una gran misión Así y una es. fortaleza para acompañar a otras madres en estos procesos. Muchas gracias por la oportunidad, de verdad. Gracias.